de Prevención de la Violencia. Gracias, Dafne. A nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, les damos la bienvenida a la Mesa Prevención de la Violencia, Ejemplos de Intervención e Investigación. En la mesa se presentará la investigación de la línea Justicia y Desarrollo, Protocolos de Prevención en una jurisdicción eclesiástica peruana, a cargo de Dafne Zapata. Primero voy a continuar. También se presentará la investigación de la línea Justicia y Desarrollo, análisis de intervenciones de prevención de violencia de género en Tacna. El caso de los programas MAFI y Sumac Warmi del Centro Cristo Rey, proyecto financiado por CIES, a cargo de Gabriela Gutiérrez. La dinámica de la mesa es la siguiente. Se presentará un video sobre la investigación a cargo de Dafne y luego Gabriela nos expondrá sobre su investigación. Se abrirá un diálogo entre las ponentes. Posteriormente, el público podrá participar con sus preguntas. Paso a presentar a Dafne. La magíster Dafne Zapata Prato es magíster en Psicología con mención en Prevención e Intervención con Niños y Adolescentes por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña en la UAR como docente ordinaria auxiliar y directora del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables, el IPMET. Sus temas de investigación abordan el abuso contra niños, niñas, adolescentes y sus consecuencias, así como las intervenciones desde el arte para la reparación de la violencia. Entre sus publicaciones recientes están Sexual Abuses in the Peruvian Ecclesial Environment, y también está Servicios de Salud Mental para Personas en Riesgo de Suicidio en Perú, Actitudes y Perspectivas de los Profesionales de la Salud Mental. Bienvenida, Dafne. Y ahora paso a presentar a la magíster Gabriela Gutiérrez Muñoz. Es magíster en Psicología Comunitaria y licenciada en Psicología Clínica, con estudios de especialización en Terapia de Artes Expresivas, Educación Somática y Políticas Educativas con enfoque de género. Actualmente se desempeña en la UAR como docente, coordinadora del Grupo de Investigación en Género, Salud Mental y Artes Expresivas, y coordinadora del Centro de Escucha, enfocado en el modelo de la relación de ayuda. Sus temas de investigación abordan la salud mental y educación, específicamente el bienestar docente, sexualidad, género y violencia, y recientemente ganadora del concurso CIES del año pasado. Entonces paso a presentar el video de Dafne. Hola, mi nombre es Dafne Zapata Prato y soy la directora del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables de la Ruiz de Montoya. Como ustedes saben, hace varios años la Iglesia Católica ha sufrido por una serie de escándalos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Esto la ha llevado a tener que tener una postura clara en cuanto a la prevención y a la protección, no solo de niños y niñas, sino de todas las personas en situación de vulnerabilidad. En el Perú, esto está en proceso todavía. Considerando esto, llevamos a cabo una investigación para evaluar cuál era el estado de la cuestión de la existencia de protocolos y la realización de acciones de prevención en una jurisdicción eclesial del Perú. Asimismo, buscamos explorar el nivel de información y de formación que tenían en las parroquias sobre estos temas. Para ello, realizamos una investigación de tipo cuantitativa a través de una encuesta virtual que fue validada por criterio de jueces expertos. ¿Qué encontramos? Se observó que hay un avance en cuanto a la formación general respecto de la prevención de abusos y la realización de acciones generales de prevención, como charlas, talleres o modificación de la infraestructura. Sin embargo, todavía se necesita profundizar y trabajar en el tema de la formación específica para generación de protocolos y para la realización de programas preventivos integrales.
Asimismo, observamos que hay una tendencia a responsabilizar a la autoridad eclesial de la protección y la prevención en vez de ser asumida por la misma parroquia. Vamos a profundizar más sobre esta investigación en la Semana de Investigación de la Ruiz de Montoya. Muchas gracias. Entonces, ahora pasaremos con la exposición del proyecto Análisis de Intervenciones de Prevención de Violencia de Género en Tacna. El caso de los programas MAFI y Summa Warmi del Cristo Rey, proyecto financiado por CIES. Gabriela. Hola, a ver, sí, se me escucha bien, ¿no? Ok. Bueno, así como Dafne presentó el proyecto del que ella está a cargo, primero quería contarles un poco cómo también hemos planteado la dinámica el día de hoy, ¿no? La idea es, digamos, además de presentarles los resultados de nuestras investigaciones, sí encontrar algunos puntos en común de lo que cada una ha investigado desde su lado, ¿no? Con respecto a la materia de violencia de género, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos, sí hubo un acercamiento, como han comentado en el título, a este centro, el Centro Cristo Rey, en la ciudad de Tacna, ¿no? Y esto fue parte de una iniciativa que se dio y se gestó desde el año pasado, ¿no? Cuando desde la universidad hicimos un viaje a visitar las distintas obras de la Compañía de Jesús en mayo del 2023. A partir de esta visita conocimos al Centro Cristo Rey, así como otros espacios, sobre todo de las obras, ¿no? Algunos colegios, el CEBAT, también el Colegio de Educación Básica Alternativa que queda dentro del Centro Cristo Rey, y dentro de este centro a dos programas sociales que se llaman MAFI y Summa Warmi, ¿no? MAFI son las siglas de… Ay, gracias. Hola. Ya. MAFI son las siglas de Madres Adolescentes Fortalecidas e Integradas, ¿no? El programa de MAFI es un programa que trabaja con madres adolescentes específicamente, adolescentes y jóvenes en realidad, porque son entre 12 a 23 años, mientras que el programa Summa Warmi trabaja con mujeres adultas de 24 años en adelante. Si bien el programa Summa Warmi, el que trabaja con mujeres adultas, sí es específicamente un programa destinado a la prevención de la violencia de género, en el caso de MAFI, que trabaja con las madres adolescentes, el objetivo central es el fortalecimiento del vínculo hijo, hija y madre, ¿no? Pero a la vez, digamos, son adolescentes que también en el contexto de precariedad social y económica en el que se encuentran, en la ciudad de Tacna, también, digamos, han padecido en su mayoría situaciones de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir de este primer viaje que se realiza, también conversamos con distintas coordinadoras, coordinadores encargados de estos distintos proyectos, y hubo el interés de poder vincular y quizás de alguna manera dejar un registro de las acciones que se hacían en esta zona y poder investigar, ¿no? Entonces es así que surge la iniciativa, así que surge luego la coyuntura del concurso del CIES, que es el consorcio de economía y sociedad acá en el país, ¿no? Y justo para trabajar la temática de violencia de género. Entonces, el estudio que les voy a presentar en unos minutos, después de darle pase a Dafne para que siga contándonos un poco más sobre el suyo, es, digamos, un eje del estudio más amplio que se dio en los 4 meses de la segunda mitad del año pasado, ¿sí? Es decir, a partir de esta visita que ya realizamos en sí en agosto del año pasado para recoger la información y tener las entrevistas con las personas que conocimos en mayo, ¿sí? Así como otros actores clave, se realizó un estudio cualitativo, ¿no? Y desde ahí se extrayeron distintos ejes, digamos, de análisis. Y el día de hoy les voy a presentar uno de esos ejes, ¿sí? Eso es a modo de contexto en mi caso. Gracias, Gaby. Solo para profundizar un poco en a partir de lo que se vio en el video. En el instituto que dirijo, una de las áreas, una de las líneas de investigación que trabajamos, sublíneas de investigación, perdón, es el tema de la prevención del abuso sexual de menores en entornos eclesiales. Esto tiene que ver con, ustedes lo escucharon en el video ya, todo el problema de abusos sexuales de menores y de mujeres y personas vulnerables que se ha dado en los últimos 20 años, que se han descubierto en los últimos 20 años en la Iglesia Católica, y que el Perú no está exento de ellos. De hecho, creo que la mayoría aquí conocemos la situación del sodalicio de vida cristiana, por ejemplo, pero no es el único caso, sino uno de los varios casos en el Perú.
Y además de eso, no existen líneas bases, no existe una investigación transversal grande que permita saber cuál es la situación de la prevención o cuál es la situación del abuso en la Iglesia peruana. No existe información sobre qué se está haciendo a nivel nacional y pensando en empezar a tener una línea base es que se plantea esta investigación para ver cómo estaban en cuanto a protocolos de prevención, nos referimos a todos los reglamentos y pautas y políticas que deben tener las instituciones para prevenir la violencia contra los niños y qué acciones concretas se estaban llevando a cabo para poder prevenir que hubiera situaciones de riesgo en diferentes ámbitos eclesiales. La idea inicial era poder tener un levantamiento de de un grupo representativo a nivel nacional y por eso se planificó que la investigación fuera enviada a todas las jurisdicciones eclesiales del país, que son 52. Sin embargo, nos encontramos con que la resistencia al tema es tan fuerte que no tuvimos respuesta. Entonces, de las 52 diócesis y vicariatos donde enviamos preguntas, nos respondieron 3. De esas 3, uno respondió solo una parroquia, no podíamos analizarlo, en otro respondieron 4 parroquias, no podíamos analizarlo, y solo en una respondieron el 65% de las parroquias. Por eso, al final, se circunscribió la investigación a este espacio específico. Hemos hecho un análisis de esa situación, no sabemos a ciencia cierta cuáles son las resistencias, porque no fue algo que se investigara a priori en el proceso que hicimos. Sí asumimos varias hipótesis. Una, que hubiera un tema de sentirse evaluados y sentirse vigilados o supervisados por el instituto en el momento en que nosotros hacíamos preguntas sobre cómo estaban llevando a cabo las acciones de prevención que la Iglesia exige actualmente. Y que por eso no hubo respuesta, porque como no se están llevando a cabo acciones de prevención, es mejor no digo nada, ¿no es cierto? No me expreso porque me vayan a evaluar. La otra hipótesis que planteamos fue que podría haber una desconfianza de trabajar con instituciones externas a la Iglesia. Entonces, un instituto en donde además los que trabajan en el instituto, por más que pertenecen a una obra de una congregación religiosa, son laicos y laicas todos los del instituto, puede levantar ciertas alertas en las personas que tenían que responder la información sobre lo que estaban llevando a cabo. Y eso ha quedado como para ser investigado. De hecho, ahora estamos en una segunda parte del proceso en donde estamos acudiendo a una jurisdicción eclesial para levantar específicamente percepciones y resistencias y dificultades respecto de la prevención ya de forma cualitativa, porque esta primera parte fue cuantitativa. Y luego le doy el pase a Gaby, no usé para nada el PPT, pero bueno, por favor, vamos al de resultados, niños, más allá, allí. Solo para comentarles un poco más profundamente los resultados, lo primero que encontramos es esto que les dije, que no pudimos levantar información como habíamos considerado y no nos imaginábamos que las resistencias en la Iglesia a abordar el tema fueran tan marcadas y tan profundas como para incluso no responder un cuestionario general respecto de acciones que ni siquiera evaluaba profundamente, porque evitamos preguntar sobre casos específicos, sobre procesos o sobre denuncias, justamente para no levantar resistencias. Pero solo el hecho de preguntar sobre prevención levantó resistencias y entonces no llegamos a acceder a la información. Lo siguiente que encontramos fue que la mayor parte de las parroquias tienen información general sobre la prevención en esta jurisdicción específica y creo que por eso encontramos respuesta de esa jurisdicción. El obispo está muy interesado en el tema, entonces insistió en que respondieran las parroquias
y ha formado a las parroquias y encontramos que tienen una formación inicial sobre el tema. Sin embargo, no todas tienen protocolos. ¿Por qué? Porque asumen que la diócesis es la que tiene que tenerlo y que es la diócesis la que tiene que hacer las acciones de prevención y que todo tiene que venir desde la autoridad eclesial. Entonces, una situación que encontramos fue que párrocos y agentes de pastoral no sienten como suyo el tema de la prevención. Incluso en una de las respuestas abiertas que encontramos, vimos que la respuesta a por qué no tenían protocolos era porque nunca habían tenido un caso de abuso sexual en la parroquia. Entonces, aparentemente no hay una comprensión de lo que es la prevención y de la necesidad de tomar acciones antes de que se dé la situación de violencia en el lugar. Y otro resultado, y con ese término que quiero señalarles, es que aceptaron también las personas que respondieron que no tienen motivación ni tienen planificación para este tema. Entonces es como, y literalmente algunas de las respuestas fueron: no hay motivación para este tema, no hemos tenido interés hasta ahora, recién se está empezando a ver, no lo teníamos planificado. Y creo que eso responde, y me imagino que lo veremos ya en un ratito, a la poca cultura de prevención que hay en el país, ¿no? Entonces, las personas no se preparan para los incidentes o los problemas de violencia, simplemente reaccionan al momento en que se presentan. Y a lo más que se han llegado en esta jurisdicción, que ya es realmente un avance bien importante, es a tener algunas acciones aisladas, pero no en red y no en un conjunto orgánico que permita realmente decir que están trabajando preventivamente. Eso les quiero compartir del proyecto. Sí, a ver, yo lo que voy a comentar, ya hemos cambiado un poco el orden, ¿no? Pero creo que es importante porque cuando estábamos conversando con Dafne sobre los puntos en común, digamos, en ambas investigaciones, hablábamos sobre la gran diferencia, ¿no?, de la realidad de lo que ella ha encontrado, digamos, y entiendo que claro, ha habido un intento de búsqueda a nivel nacional, ¿no?, inicialmente, ¿no?, en las distintas jurisdicciones, ¿no?, y, digamos, dificultades de respuesta y también una realidad donde de pronto se omite, digamos, esta posibilidad de ver el tema de violencia sexual y como una problemática que requiere de dispositivos y herramientas, ¿no?, para el cuidado de las personas con las que se trabaja en estos espacios eclesiásticos, ¿no? Pero en mi caso, y lo que hemos investigado, hablo en plural porque somos 3 investigadoras las que hicimos este estudio, ¿no?, junto con otras dos docentes de acá de psicología de la UARM, Natalie Mesa y María Gracia Erauskin. Es una realidad bastante distinta y diría que la catalogaría como esperanzadora y a la vez retadora, ¿sí? Porque, digamos, en el caso del Centro Cristo Rey, este espacio tiene trabajando desde el 1986, más o menos, no específicamente violencia de género, pero sí, digamos, cuando entra esta obra social, tiene el interés de trabajar a favor de la reinserción educativa de niños, niñas y adolescentes, y conforme va desarrollando sus actividades poco a poco, también con distintos proyectos y financiamientos hasta el presente, se da cuenta que para trabajar a favor de la reinserción educativa de menores de edad necesita sí o sí trabajar con las familias, ¿no? Y cuando entra a trabajar con las familias se da cuenta que la violencia de género era un eje importante también y necesario a trabajar de manera transversal, ¿no? Como les dije, por ejemplo, por más de que este programa social MAFI, de Madres Adolescentes Fortalecidas e Integradas, no sea el eje de prevención de violencia, igual tiene que ser algún tipo de área de trabajo para precisamente lograr este propósito de el afianzar el vínculo madre e hijo, ¿no? Entonces, lo que analizamos fue una red de intervenciones en la zona, ¿no?, que no solo incluye al sector iglesia, sino incluye a sector ONGs y también a el sector público en general, ¿no? Sobre todo nos acercamos a las personas que trabajan en los centros de emergencia mujer, ¿no? En ese sentido, ¿no?, decía esperanzador porque algo que encontramos es que existe una red de trabajo, digamos, contra la violencia
que sí está bastante activa, ¿no? Y que desde las personas que trabajan en el Centro Cristo Rey, ¿no? Sí hay una, digamos, conciencia bastante fuerte y motivadora también y comprometida de las personas que trabajan aquí. Entonces, quería remarcar algunas características también de estas personas y ahí ya paso un poco a lo concreto que es del espacio que se analizó, ¿no? Lo primero es de que nosotros entrevistamos, puedes pasar a la siguiente, Sofía, y de ahí volvemos a esa, por favor, ¿no? Para verlo mejor. A 19 trabajadoras y trabajadores, 17 eran mujeres y 2 hombres, ¿no? Entonces, de por sí esa diferencia, que como les dije, acá solo he traído un eje de análisis, hemos entrevistado a más gente, pero casi en su mayoría fueron mujeres. De hecho, esos 2 hombres fueron los únicos 2 hombres de la investigación que hallamos en esta red de intervenciones, ¿no? Entonces, todas las coordinadoras voluntarias responsables de los programas o de centros de emergencia mujer o de otros espacios que analizamos eran en su mayoría mujeres, ¿no? Para trabajar en la temática de violencia de género. Por otro lado, también muchas de estas personas también, digamos, no recibían necesariamente como un ingreso bastante alto por las labores que realizaban, pero como digo, sí había un compromiso bastante alto con la labor, ¿no? Y también trabajan muy de la mano con sector público, ¿no? No solo con los centros de emergencia mujer, sino también con la policía, en las comisarías, ¿no? Y con, digamos, algunas otras instancias que quizás no directamente trabajan violencia, pero sí son espacios de los cuales requieren, ¿no? Para sensibilizar sobre estos temas, ¿no? Como también aliados, por ejemplo, como el sector privado también en empresas, ¿no? Y tratar de favorecer y sensibilizar desde ahí. En ese sentido, y vuelvo a repetir, ¿no? Sabiendo que el Centro Cristo Rey, además de los 2 programas que ya les mencioné, tiene un colegio de educación básica alternativa, un CEBA, ¿no? Tiene un colegio dentro del centro y además tiene un programa de ludotecas donde trabajan con niñas y niños, ¿no? Entonces, el mismo centro ya tiene un protocolo de acción de protección al menor, ¿no? De hace bastantes años, ¿no? Este protocolo lo conocen todos los trabajadores, ¿no? Ya seas psicóloga, coordinadora, voluntaria, es decir, de arriba abajo, ¿no? Las cabezas y las voluntarias, las responsables de cada programa, trabajadoras sociales, educadoras, sobre todo el CEBA, ¿no? Todas las personas presentes saben qué hacer frente a una situación de violencia en cualquiera de los espacios. Ahora, volviendo al PPT anterior, ¿no? En los 4 cuadros que aparecen ahí, ¿no? Y por qué, digamos, la importancia de esta investigación, ¿no? Cuando nos acercamos a este espacio, es porque Tacna es una de las regiones con las tasas más altas de feminicidio en el país. Y además es una zona como bastante particular porque, digamos, colinda, digamos, tiene esta denominación como la triple frontera, ¿no? Porque precisamente es una zona de bastante transición y bastante migración de personas, ¿sí? Que se trasladan a través de Tacna y que o se instalan en Tacna o atraviesan Tacna, ¿no? Y en algunos casos en situaciones donde están expuestas a la trata y al tráfico de personas, ¿no? Entonces, eso lo vuelve un contexto bastante particular, ¿no? Y donde sí vimos que había mucha conciencia desde las trabajadoras con las que conversamos de poder tener claras las herramientas y qué hacer frente a estas situaciones, ¿no? Entonces, así como tenían un protocolo de qué hacer de pronto si sucedía un caso de violencia dentro de la misma institución, desde el mismo centro, también tenían protocolos de acción de cómo captar a personas que están intentando captar a niñas y adolescentes para la trata, ¿no? Entonces, eso implicaba que también la labor que hacían escapaba de lo que hacían dentro del Centro Cristo Rey en sí, sino incluso desde el espacio, digamos, más cercano, ¿no? Donde las mismas adolescentes y mujeres, jóvenes, adultas transitaban, ¿no? Entonces ahí la mirada, digamos, nuevamente de la sensibilización crece, es más fuerte, es más sólida, ¿no? Y eso, como digo, también es bastante motivador, ¿no? Pero otra cosa que analizamos, poco ahí salen, digamos, datos en general también sobre los niveles de violencia que son bastante altos, pero lo voy a pasar para ver de frente a los resultados, ¿sí? Lo que son las barreras y oportunidades también para el trabajo en esta zona, más adelante. Los facilitadores y las barreras, ¿no? Entonces, con qué recursos cuenta este espacio y en general las distintas instituciones a las que fuimos, ¿no?
Por un lado, como dice ahí, la promoción de espacios para la escucha y la comunicación dentro de la propia institución, es decir, desde el Centro Cristo Rey, y también con sus aliados estratégicos, ¿no? Fortalece compromisos y también la búsqueda de financiamiento, ¿no? Entonces, como digo, los compromisos para trabajar contra la violencia y a favor de la prevención eran bastante altos dentro de estos espacios que les digo, ¿no? Sin embargo, también había, voy más hacia las barreras, también una falta de compromiso y de sensibilización de otras instituciones que a veces las mismas trabajadoras comentaban, a veces es porque no conocen bien de las acciones que hacemos, pero también a veces es por el mismo machismo. Comentaban las trabajadoras que a veces se cree que esta problemática es, digamos, únicamente de un sector como muy específico o en todo caso hay la creencia que en la propia institución no va a suceder. Entonces, cuando se trataban de hacer alianzas con empresas, por ejemplo, o como dice ahí, cuando se trataba de trabajar con el gobierno regional, con el ejército, con la policía, recibían bastante rechazo, ¿no? Para promover acciones contra la violencia. Tampoco, o también era difícil, y ahí imagino que hay otro punto en común con lo de Dafne, también era difícil ver cómo esto, digamos, cómo el tema de la violencia en general puede ser bastante silencioso y puede afectar la salud mental, y cómo también esto puede repercutir, pensando del lado de las empresas, también en la labor que realizan las personas, ¿no? Y qué tipo de perjuicios puede ocasionar esto para las instituciones, ¿no? Entonces, percibir eso era difícil, ¿no? Y también desde el rol que las mismas personas ocupan, ¿no? Y como ya sabemos, desde la policía, ¿no? A veces las mismas trabajadoras reportaban dificultades para trabajar de la mano, precisamente por la invalidación de las denuncias que querían poner las mujeres que trabajaban con el Centro Cristo Rey, ¿no? Pero del otro lado, en los facilitadores, también algo que vimos que funcionaba bastante bien es el trabajo para poder fortalecer una red de apoyo, ¿no? Esta red de apoyo permitía y generaba distintos beneficios, ¿no? Por ejemplo, el programa de MAFI de Sumacuarmi propiciaban muchos espacios de confraternidad para que las mismas adolescentes y las mujeres mayores se encontraran y tuvieran espacios de intercambio, ¿no? Como para poder también empoderarse de alguna manera y que si es que había la posibilidad o el riesgo de reincidir en alguna situación de violencia, rápidamente pudieran saber a quién acudir, que esa es una de las cuestiones que más se resquebraja al momento de atravesar una situación de violencia, ¿no? Precisamente la parte del aislamiento social, ¿no? Entonces, eso ayudaba bastante. También las capacitaciones, ¿no? El Centro Cristo Rey también tenía, además de los protocolos, tenía capacitaciones más como de corte psicoeducativo, informativas, donde se nombraba, digamos, los tipos de violencia, qué hacer frente a, ¿no? Y un poco trabajar desde metodologías de terapia grupal, ¿no? Y de poder expresar y nombrar las emociones que estaban atravesando, ¿no? También algunas dinámicas lúdicas como para verse mutuamente, ¿no? Y entender las situaciones y vivencias compartidas de estas mujeres, ¿no? Y eso también ayudaba. Y finalmente, los emprendimientos, ¿no? Porque esto es algo que va nuevamente de la mano con el SEBA, ¿no? Tratar de acabar los estudios, tratar de conseguir un trabajo, y la red de apoyo ayuda a fortalecer eso, ¿no? Pero algo que también diría que es una barrera importante a mencionar, y ahí cierro un poco esta parte, es el tema que aún existen recursos limitados, digamos, para trabajar esto. De hecho, el Centro Cristo Rey tiene el ánimo, la iniciativa de trabajar en zonas como más periféricas de la región, ¿sí? Porque su alcance es pequeño, precisamente porque necesitan de un financiamiento para continuar las labores, ¿no? Y como les dije, el tema del presupuesto es algo que dificulta que las acciones sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Dificulta poder darles un sueldo a personas para que estén monitoreando también a las personas con las que trabajan, ¿no? Y pueden hacerle seguimiento. Y también, incluso por la misma ubicación, digamos, geográficamente del Centro Cristo Rey en la zona, ¿no? Entonces, llegar a zonas, digamos, más rurales en Tacna es complicado, ¿sí? Y también, precisamente, lograr que, digamos, exista los recursos económicos necesarios para poder hacer de los proyectos sostenibles. Y a la vez esto tiene que ver también con las demandas de trabajar violencia de género, porque algo que también vimos como una barrera fue el tema del autocuidado, ¿no? Muchas de estas personas operativamente se conocían de hace muchos años, digamos, y trabajaban bastante bien en hacer acciones directas,
pero a veces los casos eran bastante complejos y les sobrepasaban, ¿no? Y no habían espacios formales, institucionalizados, digamos, de poder generar un encuentro entre las distintas instituciones para hablar de cómo se sienten en la labor que realizan, ¿no? Y en distintos espacios esto era bastante complejo también. Y finalmente, como digamos de alguna manera he mencionado, son las condiciones mismas de la vulnerabilidad social y económica que a veces vuelve muy difícil que las mismas mujeres puedan salir, escapar de las situaciones de violencia, porque ya tiene que ver también con cómo están distribuidos los mismos roles de género en la familia, la distribución también del trabajo, ¿no? Digamos remunerado y no remunerado, ¿no? Doméstico, ¿no? Y fuera de ese espacio, que dificultaban también la participación en las propias actividades, ¿no? Incluso desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, algo que reclamaban como una recomendación, sugerencia desde el Centro Cristo Rey, es que necesitaban presupuesto para que instalen una guardería y que cuando las mamás fuesen a sus actividades puedan dejar a sus hijos ahí, ¿no? Y esto es algo que también limitaba mucho la posibilidad de que participen activamente, ¿no? Así como simplemente el hecho de tener que salir a trabajar, ¿no? Entonces, un poco eso de la realidad del contexto. Bueno, muchas gracias por la exposición. Y ahora pasamos a las preguntas. Es el diálogo entre las expositoras que ya han comentado sobre algunas semejanzas y diferencias que tienen. Y quizás yo me aviento con la primera pregunta para las dos. Si es que, o sea, he visto que su ponencia se llama Prevención de la Violencia y que Gabriela y no sé si Dafne están hablando sobre violencia de género y cómo ustedes, o sea, si es ampliamente violencia, ¿y qué tipos de violencia? Porque creo que es en la definición y cómo estamos percibiendo la violencia es que también, incluso en estas comunidades parroquiales o eclesiales, ni siquiera perciben, ¿no? No hay una percepción ni una construcción de la violencia. Y menos habrá de la violencia de género, ¿no? O sea, con enfoque de género. Entonces ahí como si pueden un poquito hablar sobre sus perspectivas de violencia y en la violencia de género, o cómo están ustedes manejando esa temática o teoría de la violencia. Eso. Y después pasamos a las preguntas. En el caso nuestro, lo que trabajamos es lo que está trabajando la Iglesia ahorita, que es violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, allí también hay una cuestión de género que hay que considerar porque las niñas son porcentualmente mucho más abusadas que los varones, ¿no? Sin embargo, efectivamente, nos dedicamos solamente a niños, niñas y adolescentes porque es lo que ha surgido como problema en la Iglesia actualmente. Ahora, en la Iglesia está empezando a aparecer recién el problema del género, pero expresado de otra forma, expresado en el abuso contra mujeres de vida consagrada, contra religiosas. Entonces, recién está empezando a aparecer el tema de la violencia de género en la Iglesia. Y esta violencia de género que se expresa como violencia sexual, pero también como abuso de poder, abuso de conciencia y abuso espiritual y otros tipos de abuso, ¿no? Pero para el caso de esta investigación básicamente nos centrábamos en el tema de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, que es lo mínimo. ¿Por qué en ese tema? Porque es lo mínimo que se le está pidiendo a la Iglesia ahora. O sea, toda institución eclesial debería tener acciones concretas para prevenir la violencia contra menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en eso nos estamos centrando por ahora. Sí, creo que desde nuestro caso es por un lado, pensando en el discurso de las trabajadoras con quienes hicimos la investigación, está muy ligado a la definición de violencia desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Es decir, como directamente relacionado cuando conversábamos con ellas, ¿no? Pero sí había, digamos, discursivamente una conciencia de no solo pensar la violencia en, digamos, las tres clasificaciones básicas, ¿no? De violencia sexual, violencia física, verbal, ¿no? Sino también se hablaba de violencia simbólica, por ejemplo, ¿no? También se hablaba de la violencia más estructural a nivel de las instituciones, ¿no? Entonces, quizás no necesariamente explícitamente con esos nombres, ¿no? Porque no era parte de las capacitaciones, pero, por ejemplo, de manera indirecta, las mismas profesoras del CEBA educaban a los estudiantes, ¿no? O les enseñaban, digamos, temas de ciudadanía y derechos humanos, ¿no? Donde de alguna manera también introducían el tema de, digamos, más
más modelo ecológico, ¿no? Como para entender las distintas aristas de la violencia y también comprender cómo para ejercer sus derechos también tenían que tener conocimiento de, digamos, dónde estaban situadas, ¿no? Y esto se veía sobre todo, o se expresaba sobre todo cuando había una denuncia, ¿no? O un intento de denuncia y todo el centro se activaba como para poder hacer efectiva esa denuncia, ¿no? Como una red de apoyo también, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y no sé si el público tiene preguntas. ¿Me paro ya? Sí, de hecho tengo varias. Creo que empiezo en el orden en que las ponentes se presentaron. Así que en el caso de Dafne, quería preguntar si el hecho de que las parroquias no tengan protocolos, la mayoría de parroquias no tengan protocolos implementados, no puede asumirse como una falta o debilidad de la cultura institucional de la Iglesia sobre este punto. Segundo, si esta parroquia, que sí tenía protocolos, que me parece que era solamente una, si ustedes han explorado sobre esta parroquia, si ellos tuvieron alguna limitación o dificultad en la implementación de ese protocolo. Y finalmente, si es que los fieles feligreses de la Iglesia podrían tener algún tipo de incidencia sobre la implementación o la generación e implementación de este tipo de protocolo, ¿no? Ok. Y bueno, en el caso de Gabriela, tú mencionaste que instituciones estatales como la PNP, el GORE, rechazan digamos, la vinculación o el apoyo con este tipo de programas de tratamiento de violencia. Entonces quería preguntar qué estrategias han utilizado estos programas que tú has estudiado para, digamos, sortear esta falta de apoyo y qué tan limitante ha sido para ellos, ¿no? Y lo otro es que estas estrategias, digamos, de apoyo emocional, de conocimiento sobre los tipos de violencia o a dónde recurrir, además de, digamos, la importancia que le dan al CEBA y al desarrollo económico de estas mujeres, me parece que esas estrategias resultan clave en estos espacios y quería preguntar si han tenido ellos experiencia utilizando estas mismas estrategias, pero en espacios rurales, de repente, a ver si la situación cambia o no. Eso, gracias. Creo que son varias las que ha hecho. Sí, Junior. Gracias, Junior. Efectivamente hay un problema no solo de cultura institucional, sino un problema de estructura de la Iglesia. Entonces nos encontramos con una institución que tiende a ser autoritaria, donde hay abuso de poder institucionalizado, donde la jerarquía es rígida y se valora más al sacerdote que a la religiosa o que al laico. Y todas estas cosas son barreras que dificultan que se pueda entender la protección de las personas más vulnerables o que puedan mirarse a sí mismos. De hecho, me llamaba la atención, Gaby decía que tenían a la institución eclesial también como aliado en Cristo Rey, y yo pensaba cómo les resulta más fácil a la Iglesia atender la situación de la violencia fuera de ella con las madres adolescentes que atender la situación de la violencia al interior de la Iglesia, ¿no? Y por eso justamente este tema es un tema que está demorando tanto en cambiar. La solicitud de que se tuvieran protocolos en todas las jurisdicciones eclesiales es desde el año 2016 y ahorita todavía tenemos la mitad de jurisdicciones con protocolo. Entonces hay mucha resistencia, pero también hay falta de recursos, ¿no? Entonces son una serie de factores, pero lo que tú mencionas de la cultura y de la estructura de la institución son factores bien importantes para sostener el abuso y como barrera de todas las acciones de prevención.
esta parroquia que tiene el protocolo, lo tiene pero sin implementar. Entonces, ha capacitado a la congregación que se encarga de la parroquia, pero no ha capacitado a nadie más. Entonces, el protocolo está allí puesto, me imagino que porque había que cumplir, pero no hay realmente una implementación del protocolo, ¿no? Y esto tiene que ver, comenzando con lo de la cultura también, que no se cree todavía en la necesidad de trabajar el tema. Por lo menos aquí en el Perú estamos avanzando, y eso que estamos más adelantados que otros países. En otros países la situación todavía en la iglesia es peor, pero no se tiene la conciencia completa de la necesidad de prevenir la violencia en todas sus formas en la iglesia. Pero además, esto se enlaza con lo que preguntabas de los laicos, porque en una estructura que fuera democrática y que incluyera a todos los miembros y a todos los que están interesados en el tema de la prevención, debería incluirse a los laicos en la generación de protocolos y en la realización de acciones de prevención. Pero muchas veces no pasa, ¿no? Además, ahí hay otro problema, que es que la iglesia no tiene presupuestos ni planificación económica para este tipo de cosas porque no se planifican. Entonces, alguna vez lo hemos hablado con Juan, cómo en la iglesia todavía se está acostumbrado a que el laico tiene que trabajar voluntariamente. Entonces, tienes personas que están en comisiones de manera voluntaria y por lo tanto no dan el tiempo necesario para llevar a cabo toda la prevención, porque no se consideran puestos de trabajo y sueldos para personas que se dediquen a la prevención. Entonces, hay varios problemas que tienen que ver con la estructura eclesial que es necesario ir trabajando, pero como son estructurales, demoran muchísimo tiempo en cambiar, ¿no? Ya. En mi caso, con respecto a las dos preguntas, voy a hablar de manera diferenciada porque un mundo en sí mismo puede ser Fuerzas Armadas, digamos, policía, ejército, y otro mundo también es el gobierno regional, ¿no? De manera muy breve, lo que pasaba con el gobierno regional es que también había mucha corrupción, entonces eso también dificultaba un poco los enlaces y la inversión y la agenda política para trabajar temas de violencia, ¿no? En el caso de la PNP y el ejército, espacios también predominantemente masculinos, ¿no? Era complicado, pero digamos en distintos niveles, ¿no? Yo hablé específicamente por el tema de las denuncias, que esto es algo que no es novedad en nuestro país en general, ¿no? La dificultad para una mujer de hacer una denuncia y que se le escuche, ¿no? Y poder dar una evidencia concreta de que ha sucedido y que sea efectiva la denuncia, ¿no? Entonces, dos acciones como muy concretas a nivel estratégico. Era, por un lado, como había comentado, la capacitación que se da desde el SEBA con las educadoras de ciudadanía y derechos humanos, ¿no? Que ayudaban y fortalecían también, digamos, la vivencia, la experiencia de la violencia y la toma de decisión de ir a denunciar. Pero también luego de eso, y el ir acompañada. Entonces también había un trabajo articulado con la Fiscalía, por ejemplo, ¿no? Entonces, intentaban, si llegaba una mujer al Centro Cristo Rey, ¿no? De que si en el proceso de estar en el Centro Cristo Rey de pronto surgía esta posibilidad de hacer una denuncia, ¿no? Pudiese siempre ir acompañada con algún otro agente, ¿no? Alguna otra persona que pudiera también avalar por ella y ayudarle también a transitar este proceso. No necesariamente era alguien de psicología, sino más bien alguien que dominara más temas legales, ¿no? Entonces eso ayudaba también bastante. Y por otro lado, con respecto a la segunda pregunta, o sea, si bien nosotros no llegamos más allá del alcance que el mismo Centro Cristo Rey tenía, porque ese es un poco el eje, ¿no? Y llegamos un poco a nivel de red hasta donde el Centro Cristo Rey tenía alcance, ¿no? Ahora, de lo que observamos, claro, en total, a nivel de región en Tacna, hay 9 centros de emergencia mujer, ¿no? Nosotros trabajamos con 4. Y geográficamente, porque también nos pareció importante verlo en el mapa, ¿no? Esos 4 estaban distribuidos todos como que bien cerquita, ¿no? En los distintos distritos aledaños también a Ciudad de Tacna, ¿no? Y como digo, el Centro Cristo Rey también está ubicado en una zona urbana, ¿no? Pero ahora, algo que sí nos comentaron las coordinadoras, las responsables de los programas, es de que es complejo en la región, por lo que mencioné a nivel de contexto antes, porque por un lado les mencioné lo de los feminicidios, ¿no? La gran alta tasa de feminicidios,
Y hay muchos casos en que simplemente, así de crudo, digamos, las mujeres solo aparecían muertas, ¿no? En distintas zonas, sobre todo en la frontera, ¿no? A lo que voy es que a nivel de las iniciativas que se dan, no solo en Centro Cristo Rey, sino, no sé si puedes poner el PPT donde están los otros, ese, sí, el diagrama. El que pusiste hace un ratito, el diagrama que salía la burbujita verde con las otras azules, ese. Ya, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco con la lista de todas las instituciones a las que llegamos, ¿no? A ver, Centro de Salud Mental Comunitario, que es del MINSA, los CEMS, que es del MIMP, la Policía, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Estrategia de Barrio Seguro, que también es del Ministerio del Interior, una comisión especializada también contra la violencia laboral, y a nivel de sector iglesia, el Centro Cristo Rey, que como les dije, incluía esos 4 programas, SEBA, Ludoteca, MAFI, Sumacuarmi, también Encuentros SJS y el Centro Loyola Tacna. Y finalmente, la Organización Internacional para las Migraciones, la ACNUR, que es la Agencia también de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, y Hayas Tacna, que también trabaja con población migrante. Entonces, ¿a qué voy con esto? En cuanto a la pregunta y para expandirlo un poquito, las necesidades, digamos, que tiene esta zona, las particularidades, con el tema del feminicidio, hace que una de las grandes prioridades sea también atender eso, y mucho tiene que ver con la constante migración que hay, ¿no? Y también con la situación de trata, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera los esfuerzos están invirtiéndose ahí también, ¿no? Y por eso existen organismos tanto internacionales como nacionales, pero que sobre todo se enfocan en atención al migrante. Y ojo que el Centro Cristo Rey no solo se enfoca en población migrante, ¿no? Se enfoca de hecho en población que digamos, ya nació, vive y reside en Tacna, ¿no? Así como también población migrante, las otras están como más especializadas a estas circunstancias más específicas, ¿no? Donde también hay necesidades básicas de supervivencia que atender, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace complejo también que el alcance también crezca y por otro lado también nuevamente la iniciativa, ¿no? Es decir, el tomar conciencia de que el financiamiento y el aumento del presupuesto también aquí es necesario, ¿no? Como para poder tener un mayor alcance, ¿no? Eso. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta más? Ok, mi pregunta es para Dafne y mencionó que está recién en su primera fase de investigación y mi duda respecto a la segunda fase. ¿Qué hacer frente a estas resistencias? ¿Qué estrategias tomar frente a estas resistencias? ¿Qué se tiene planeado? Lo que estamos haciendo es hacer una aproximación más bien de tipo cualitativa, que nos permita levantar información sobre cómo está percibiendo las personas el problema de la prevención en la iglesia, un grupo de personas en una jurisdicción específica, que nos permita ver a qué se deben las resistencias, cómo le están percibiendo, qué dificultades están encontrando, etcétera. Porque necesitamos profundizar en eso para luego poder trabajar acciones concretas para eliminar la resistencia. Si no la comprendemos, no podemos plantear acciones concretas. Entonces, en esta segunda fase, que es más bien de tipo cualitativa, que de hecho en este momento están levantando a través de Focus Group 2 miembros del equipo del IPMEP la información en esta jurisdicción eclesial, han viajado hoy día, mañana tienen los Focus Group, para poder conocer más a fondo qué es lo que ha impedido que aborden el tema de la prevención o qué dificultades están encontrando. Y a partir de eso, lo que hemos quedado con la jurisdicción es que les vamos a plantear una serie de estrategias que tienen que llevar a cabo para poder manejar esas resistencias y las dificultades de aproximación al tema, ¿no? Yo tengo una pregunta para Dafne, ¿no? Bueno, y para Gabriela también. Usualmente los protocolos de prevención se tiene que ver la prevención que se da en la misma dinámica, ¿no? Entonces hay que conocer mucho sobre las dinámicas que se construyen, ¿no?, dentro de estas organizaciones, o sea, los protocolos de prevención. Entonces, claro, quizás la misma resistencia es parte del problema, ¿no? Es parte de la violencia. O sea, como es muy difícil, me parece, cómo se sortea esa resistencia
si esas maneras de relacionarse están también instaladas en, ¿no?, cuando se ejerce violencia, que creo que es parte de lo mismo. Y lo de Gabriela me parece más complejo, porque son varios ambientes, ¿no? Como, o sea, varios actores, varias situaciones, varios lugares. Capaz el de Dafne es un poquito más cerrado, ¿no? O sea, como la dinámica es más cerrada, más conocida, no sé cuáles son las dinámicas, pero lo tuyo es muchísimo más amplio. Entonces no sé cómo, si pueden comentarnos algo de eso. Sí, bien interesante lo que dices, porque además hay ciertas dinámicas relacionales que están normalizadas en los entornos eclesiales, ¿no? Y situaciones, a ver, la Iglesia responde también a lo que sucede en nuestro país como sociedad. Entonces, las dinámicas de violencia normalizadas se dan también en la Iglesia. Y estas dinámicas de poder de las que hablaba hace un momento están también bien normalizadas. Entonces es bien difícil ayudar a las personas a hacer conciencia de que estas dinámicas son nocivas y que los ponen en riesgos de entrar en relaciones abusivas. Ese es un trabajo que es como de mediano plazo, ¿no? Y efectivamente por allí deben estar las resistencias. Y además es el tema de que en la violencia hay mucho silencio. Entonces, el tema del secreto y el tema del silenciamiento de la violencia es muy fuerte en todas las situaciones de violencia en los diferentes ámbitos, y eso en la Iglesia también se da. Entonces, romper el silencio y empezar a hablar de ese tema creo que es el primer paso para poder empezar a romper las resistencias, ¿no? Bueno, sí, en mi caso efectivamente es complejo, pero pensaba, resistencias hay por todos lados, ¿no? Sí, creo que mi reflexión va más para el lado de cómo, y también me he olvidado de responder eso en la pregunta de Junior, ¿no? Por ejemplo, un trabajo que estaba viendo el Centro Cristo Rey más recientemente para contrarrestar las resistencias, y sobre todo en zonas más rurales, era trabajar con defensoras comunitarias, ¿no? Pero eran grupos de mujeres que habían atravesado varios años como parte del programa de Sumacuarmi, las que son adultas, ¿no? Y que, digamos, se les está capacitando para poder cumplir este rol, porque muchas de ellas ni siquiera venían de la zona más urbanizada de Tacna, ¿no? Si no, los traslados eran largos, ¿no? Entonces, para poder llegar a través de ellas a más mujeres, ¿no? A más personas que pudieran también, de alguna manera, participar o intentar realizar acciones en la misma zona, ¿no? Sí, eso creo que diría principalmente, y también resaltar algo que dijo Dafne hace un rato sobre, claro, como tú te encuentras con bastante resistencia, digamos, desde la mirada hacia adentro, ¿no? Como, no, acá cómo va a haber violencia, ¿no? Si somos una iglesia, ¿no? Y claro, en este caso ha sido más fácil quizás porque la mirada es hacia el otro, ¿no? Desde, digamos, la noción de que nos interesa trabajar a favor del otro, ¿no? De la persona que está en condiciones de vulnerabilidad. Entonces reconocemos que existe este problema, pero a veces, así como hay silencios, también hay esta visión de que la violencia le pasa a un otro y ese otro no soy yo, ¿no? Es como una diferenciación muy típica también que diría que no solo se hace a nivel del sector iglesia, sino en general, ¿no? Como ver a la violencia discursivamente como algo, digamos, separado de mí, ¿no? Como algo ajeno a mí. Eso. Tenemos tiempo para, gracias, un par de preguntas más. Si no, yo la hago otra vez. Me interesó mucho qué es el abuso espiritual. El abuso espiritual es un tipo de abuso que se da en entornos eclesiales específicamente, en donde se utiliza el discurso de lo sagrado, de Dios, para poder manipular a la otra persona. Entonces, una persona a la que se le dice, por ejemplo, que tiene que tener determinada conducta porque es lo que Dios espera de ella, es lo que Dios manda para ella. Es típico, por ejemplo, lo que sucedió en el Sodalicio de Vida Cristiana. Entonces, una forma de manipulación muy profunda que accede a la conciencia de la persona y le impide decidir por sí misma o tomar decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal, si no tiene la autorización de la persona que está abusando de ella, ¿no?
pero que se caracteriza por utilizar un lenguaje de lo sagrado, un lenguaje sacralizado. Gracias. Aunque sea violento, tienes que... De hecho conocí conocí un caso de una persona a la que su acompañante, de una pareja a la que su acompañante espiritual les decía cómo tenían que hacer, cómo tenían que decidir las situaciones de casa, incluso, o cómo tenían que solucionar sus conflictos como pareja, o cómo tenían que llevar el presupuesto familiar. Entonces, allí estamos viendo que están invadiendo el fuero interno de la persona y la capacidad de la persona de decidir. Entonces, eso es un ejemplo y se daba en el contexto de un acompañamiento espiritual. Entonces, a eso se refiere. Gracias. Creo que, claro, el caso del sodalicio es claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y bueno, pregunta, ¿hay violencia de género masculino dentro de la iglesia? De hecho, hay... ¿O estudios sobre eso? Se está empezando a estudiar el tema del abuso... Ay, perdón. Se está empezando a estudiar el tema del abuso de poder y el abuso sexual contra religiosas. Entonces, hay un tema bien fuerte de cómo se ha puesto al sacerdote como la persona más importante y con autoridad y poder sobre las otras personas, especialmente las religiosas. De hecho, hay hay investigaciones que tienen que ver, que pasan más por lo periodístico, investigaciones periodísticas que hacen referencia, por ejemplo, de religiosas cuya función es atender al sacerdote y no pasa de allí su función, que atender la vida cotidiana, limpiar, lavar, cocinar para los sacerdotes, ¿no? Entonces se está empezando a estudiar esta forma de violencia y de utilización del trabajo femenino dentro de la iglesia sin remuneración, ¿no? Por ejemplo. Claro, un símil con el trabajo doméstico, ¿no? En la iglesia. Bueno, ¿más preguntas? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es para la investigación de Dafne. Hablabas un poco acerca de este desplazamiento de la responsabilidad, tanto desde los protocolos preventivos de las parroquias a una autoridad eclesial superior, ¿verdad? Y justamente también acerca de la estructura. Y quería saber acerca de qué dinámicas estarían constituyendo o bajo qué percepciones de estas pequeñas parroquias estarían constituyendo este desplazamiento de la responsabilidad. Yo creo que allí lo que sucede es que cómo y de dónde ha venido el mandato de hacer. Hay que recordar que el trabajar temas de protocolos de prevención y trabajar temas de acción, de protocolos de protección y temas de acciones de prevención en la iglesia no es algo que surge naturalmente en la parroquia, que se pregunta si es que debería trabajar ese tema o se cuestiona las relaciones de violencia y las dinámicas de violencia que hay al interior de la parroquia. Esto viene como un mandato que de hecho viene desde Roma, desde el Vaticano y a razón del escándalo de los abusos, y que surge por la presión de muchas víctimas de los abusos en la iglesia. O sea, la iglesia lo que hace es responder a una situación de demanda de víctimas respecto de los abusos que se estaban dando al interior de la iglesia. Entonces viene como un mandato y llega como un mandato a las diócesis de los diferentes países. Entonces, la creencia es que es suficiente con que lo haga la diócesis y ya no lo tengo que hacer yo porque la diócesis lo está haciendo. Entonces, allí también hay una falta de comprensión, a propósito de lo que decías hace un momento, Sofía, de que el protocolo tiene que estar aterrizado a una dinámica concreta y específica que se dé en una institución determinada, en un contexto social determinado. No es lo mismo la parroquia Virgen de Fátima de Miraflores que la parroquia La Virgen de Nazaret del Agustino,
porque como estructuras funcionan diferente y por eso es importante que tengan protocolos diferenciados, pero no hay esa comprensión de la necesidad de aterrizar a ese nivel los documentos. Entonces se entiende como un protocolo general que debería servir para todos, como si una misma regla pudiera atender todas las diferentes dinámicas que se dan en las diferentes instituciones eclesiales, ¿no? Entonces creo que por allí viene la cosa. Gracias a ambas por su presentación. En realidad son muchas cosas que vienen a mi cabeza, pero viendo la amplitud tanto de lo que hace Gabriela como la densidad, ¿no?, de lo que investiga Dafne, primero surgía ante mí la pregunta sobre cómo es estos trabajos que ustedes están haciendo. Por un lado, es explorar el grado de conciencia que existe, ¿no?, de la situación de abuso, y a través de la investigación misma levantar esa, o sea, hacer consciente, ¿no?, de algún modo, y con el riesgo que ello conlleva. Es decir, por un lado es una posibilidad, ¿no?, es una posibilidad de que las personas a través de estas investigaciones se van haciendo conscientes, pero sabemos que a nivel de acompañamiento psicoterapéutico es algo complejo, porque se deja a la persona un poco, diríamos, en el aire y luego, ¿qué pasa, no? En el caso concreto de la iglesia, lo que tú has dicho, Dafne, me parece importantísimo, porque para poder lograr un objetivo creo que había que resetear todo el sistema, ¿no? Y eso significa levantar las capas de arraigo que hay, ¿no?, en las mentalidades colectivas de los creyentes, sobre cómo todo el sistema está montado, ¿no?, en realidad sobre la confianza. Eso no es negativo, ¿no? O sea, la confianza es algo que creo que debemos recuperar entre los seres humanos, ¿no? El drama de la iglesia es que por el mismo sistema histórico por el cual esa confianza ha sido levantada por un sistema patriarcal, ¿no?, ha terminado siendo lo que es. Entonces, con lo que decía antes, ¿no?, el trabajo de la prevención necesita un correlato, ¿no?, de acompañamiento, ¿no? No sé si ustedes en la investigación o en la proyección que están haciendo están pensando en esa combinación, que creo que es importante, porque si no nos quedamos en una especie de estudio un poco frío que analiza, describe, diagnostica y se archiva y bueno, seguimos con el siguiente estudio, cuando en realidad lo que está en juego, o sea, ¿qué es lo que estaría buscando el instituto que tú diriges con todo esto, ¿no? Es decir, ok, para llegar a la prevención, solo la prevención, necesitas casi una agencia de tipo política, ¿no?, para poder entrar en esta institución tan, diríamos, ya vetusta como es la iglesia en general, me parece, y que lo que se dice en Roma no siga repitiendo el patrón, ¿no?, de lo tienes que hacer porque te lo estoy diciendo yo, y al final no encarna, ¿no?, en las agencias colectivas de distintos espacios esta conciencia, ¿no?, de que tú formas parte de un sistema en el que tú tienes que colaborar a cortarlo. O sea, a mí me parece, el problema de la iglesia me parece gravísimo, porque como está metido en una profunda, digamos, convicción de la confianza espiritual de la persona, a mí me parece sumamente complejo. Entonces, no sé qué has pensado para las futuras investigaciones que tengan que ver con este otro factor, ¿no? Cómo hacer una investigación que prevenga lo que viene después, por así decir, del siguiente paso investigativo, ¿no? En realidad es un tema bien complejo,
porque estamos hablando de ayudar a las personas a hacer conciencia y a cambiar sus actitudes y sus conductas respecto de una situación. Entonces, eso es un trabajo de mediano a largo plazo. No es un trabajo que se pueda hacer a partir solo de una investigación, sino, como tú dices, tiene que tener luego un correlato a la investigación. Los primeros pasos que estamos dando tienen que ver con la devolución de resultados a la jurisdicción, que creo que es un primer paso importante. O sea, nosotros levantamos la información y luego la analizamos y luego se las devolvemos con una serie de estrategias que tendrían que implementar para mejorar las situaciones que han encontrado. De esta primera fase ya lo hicimos el año pasado, y de esta segunda fase se va a hacer lo mismo. E incluso lo que tenemos planeado para esta segunda fase es reunirnos con los participantes de los focus group, no solamente con las autoridades eclesiales, para darles los resultados específicos que hemos encontrado y sugerirles desde su rol como integrantes de la Iglesia qué es lo que deberían trabajar. Porque para esta segunda fase lo que estamos haciendo es entrevistar a grupos de religiosas, de sacerdotes, de laicos. Entonces, ¿cómo nos dirigimos luego después a estos 3 grupos para devolverles lo que hemos encontrado y que eso les pueda ser de utilidad para su propio trabajo, para su propio análisis y para su propia reflexión y procesamiento, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos considerando en todas las investigaciones que hace el Instituto. Ahora hemos tenido un trabajo de intervención con promotoras sociales a propósito de mujeres promotoras, y lo que tenemos ahora es que analizar los resultados y el impacto que ha tenido el trabajo y reunirnos con ellas para hacerles la devolución y plantearles algunas estrategias y actividades que tendrían que trabajar. Entonces, estamos funcionando con esto de devolver siempre los resultados a las personas que nos han dado la información para que esos resultados les sean útiles y realmente haya un cambio, aunque sea pequeño, en conductas, en actitudes, en nivel de conciencia. Bueno, muchas gracias. Una pregunta más, la última, porque estamos con el tiempo. Hola, me parece muy interesante los resultados. Estaba tratando de ver porque como comprendo que es una mesa donde dialogan sobre ellos, avanzamos un poco rápido, pero me parecía peculiar respecto al resultado de la investigación de Gabriela. Y es que en los resultados de la investigación se señala que las refugiadas en condiciones de vulnerabilidad fueron atendidas en su mayoría por las ONGs. Por lo tal, me vino como duda genuina consultar respecto a la prevención por parte de las instituciones públicas para estos sectores. ¿Hay algún protocolo establecido respecto a las refugiadas o algún tratamiento o acompañamiento diferenciado para ellas, teniendo presentes, ¿no?, los lineamientos internacionales que señalan la importancia de atención estatal respecto a esos grupos vulnerables? No. Pero, así. Estaba como procesando un poco todo lo que habían comentado también. No fue algo que salió, en realidad. Y de hecho, nos hemos acercado a personal de los SEMS y personal de encuentros, del Centro Loyola, de ACNUR, en fin, ¿no? Entonces, más bien lo creo que resaltante es de que todavía no se observaba como un diálogo tan articulado entre ONG y sector iglesia. Había más una articulación entre sector público y sector iglesia que entre ONG y sector iglesia, ¿no? Las ONGs un poco que están en un mundo aparte y precisamente porque están como más enfocadas en los migrantes, ¿no? Específicamente migrantes. Pero algo que también que quería acotar relacionado a todo lo que se está diciendo es otro resultado que también fue particular, es que un trabajo incipiente desde el Centro Cristo Rey en conjunto con el SEM es el programa de Hombres por la Igualdad, que no sé si han escuchado, ¿no?, que se enfoca en trabajar la violencia desde la mirada de las nuevas masculinidades, ¿no? Y esto es una cosa muy reciente también del programa más amplio del MIMP, ¿no?, el programa Aurora, que es parte de la estrategia a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres y el grupo familiar, ¿no? Entonces,
Les dije que habían 2 hombres entrevistados, ¿no?, de toda la población. Entonces, estos 2 hombres eran parte de este programa y nos comentaban que ellos tenían una trayectoria de trabajo con la violencia previa para trabajar precisamente con las víctimas, con las personas afectadas, ¿no? Sofía preguntó hace un rato sobre qué definiciones de violencia estábamos manejando para ambos estudios, ¿no? Pero también en este caso creo que una mirada importante a resaltar también es la mirada de la palabra prevención de violencia de género, porque si se dan cuenta yo he hablado mucho de prevención, pero las personas con las que hemos trabajado han sido, solo ahí salen trabajadoras, pero también hemos trabajado con usuarias en lo que sería en realidad más una atención terciaria, desde lo que se entiende en psicología de la salud, ¿no? Es decir, a modo de rehabilitación cuando una persona ya ha atravesado la situación de violencia, ¿no? Y en realidad acá, como reflexión personal, varios de mis estudiantes del curso de Género y Violencia en el Perú están acá, atravesar violencia en este país es casi como un rito de pasaje, ¿no? Como todas las personas acá presentes, en algún momento, de alguna manera u otra, hemos probablemente atravesado una situación de violencia en mayor o menor grado cuando salimos a la calle, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que hacer prevención a nivel de atención primaria en nuestro país sobre violencia es un poco extraño, ¿no? Porque en la práctica no se da así. Y en ese sentido, digamos, es interesante cómo los esfuerzos históricamente se han dirigido hacia el trabajo con las personas afectadas, que en su mayoría son mujeres, pero no hacia los perpetradores, ¿no? Eso es algo como más reciente, ¿no? Y lo que se halla en este estudio, desde estos psicólogos que trabajan en Hombres por la Igualdad, es que en su relato es otra complejidad adicional trabajar con masculinidad y tratar de, como dijo Dafne hace un rato, ¿no?, como resignificar estructuras también históricas, ¿no?, sociales, en fin, porque ellos decían, cuando yo he trabajado con mujeres afectadas, hay capacidad para la socialización, trabajo en equipo, ¿no?, persistencia, digamos, en el acompañamiento que se les puede brindar. Con los hombres yo tengo que hacer, digamos, un seguimiento donde muchos no me escuchan, están desensibilizados, creen que esto no es para ellos. Hay un trabajo, digamos, a nivel de su rol de padres y hay un trabajo a nivel de su rol de pareja. Y el que suele ser más efectivo es rol de padre, porque, digamos, ahí sí hay un reconocimiento de la violencia más a nivel intergeneracional, en que ellos también han sido violentados probablemente a nivel de, ¿no?, sus figuras de cuidado. Entonces, cuando ellos van a ser figuras de cuidado para alguien más, ahí les toca más directo, ¿no? Pero cuando es rol de pareja, no. Entonces, ahí es más complicado trabajar eso, ¿no? Y como, digamos, de construir el machismo más internalizado, ¿no? Entonces, eso. Bueno, les agradezco mucho por presentarnos su investigación, que seguro genera mucha conciencia y cambio. Y creo que de eso se trata. Entonces, y muchas gracias al público. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.